Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas una noche más a Movimiento Galimplant. Hoy el número 71. Disculpad que hemos empezado con 2 minutitos de retraso por unos pequeños problemas técnicos, pero ya saben que lo bueno se hace esperar. Así que nada, de lo bueno es precisamente de lo que vengo a hablarles, porque hoy tengo el placer de presentarles no ya a un gran profesional ni a un gran clínico, que también sino al doctor Antonio Murillo, que es además un gran amigo y una persona pues sencillamente espectacular que he tenido el placer de conocer hace ya unos años y que espero que esta relación de amistad y de profesionalidad continúe durante muchos años. Él hoy viene a hablarnos de qué debería conocer el cirujano, el periodoncista, el prostodoncista y el generalista en 2024 de implantología. Va a ser una charla que estoy seguro de la que van a disfrutar un montón, un montón. Y bueno, de su currículum, pues es que es difícil resumir su currículum en unas pequeñas líneas, pero puedo decirles que es licenciado en odontología por la Universidad Décimo el Sabio de Madrid, es experto universitario en cirugía bucal, implantología y periodoncia y muchísimas otras cosas que, bueno, él mismo puede encontrar por ahí toda la información. Antonio, bienvenido a la que es tu casa y a disfrutar. Muchas gracias, César. Para mí es un placer estar esta noche aquí con vosotros. Muchas gracias por la presentación que ha realizado de mí, que se nota que somos amigos, ¿eh? El motivo de esta presentación es dar una perspectiva integral de lo que es la implantología en el 2024. Para ello, lo que voy a hacer es repasar los conceptos fundamentales de la implantología actual. Y esto es un trabajo de equipo. Nosotros continuamente trabajamos un equipo de profesionales en nuestra clínica. Trabajamos, en este caso, toda la implantología con Galimplant, con todo el equipo de Galimplant, a los que agradecemos, ¿no?, su soporte continuado y su amistad. Y toda la parte protésica de los casos clínicos que vamos a presentar lo realiza el Laboratorio Instituto de Arte Dental, César. Entonces, igual que nosotros trabajamos en equipo, la implantología actual también trabaja en equipo. Es decir, los tejidos duros, los tejidos blandos y la prótesis van a ir siempre de la mano. Todos tenemos que trabajar dentro de un equipo multidisciplinar y la implantología, para ser estable y estética, necesita también de ese trabajo multidisciplinar. Hace 20 años comencé mis estudios posgraduados en cirugía oral, en periodoncia y en implantología, de la mano de dos grandes maestros que han marcado, obviamente, mi carrera profesional. Y quiero agradecer en esta primera diapositiva, pues, al profesor Mariano Alcanto y al profesor Luis Blanco el haberme transmitido, pues, esta manera de pensar, ¿no? Porque yo creo que lo más importante en implantología no es hacer, sino saber qué es lo que tenemos que hacer, porque si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, difícilmente podremos obtener nuestros objetivos. Entonces, como decía, hace 20 años que empecé mis estudios. Hoy en día no paro de estudiar. Considero que el estudio es fundamental. Cuanto más sabes, parece que sabes menos, y en la clínica todo se parece que es como más confuso. Por eso el conocimiento es altamente importante y todos deberíamos formarnos de una forma continuada, ¿no? Dicho esto, estos tejidos, fijaros que ahí estamos viendo la palabra pink, la palabra red y la palabra white, ¿no? Y la palabra rojo está en de interrogantes. ¿Por qué? Porque en estos 20 años, obviamente, las estrategias de los manejos de la gestión tisular han cambiado, ¿no? Todos comenzamos entendiendo que lo más importante es la cirugía. Y yo creo que al final todos nos reconvertimos a la importancia que tienen los tejidos preimplantarios y la prótesis. La diferencia de estos 20 años es que antaño no había el mismo conocimiento que tenemos hoy. Por eso yo creo que es muy importante entender que hoy las técnicas van a ser altamente predecibles y reproducibles. Y quería, en esta breve conferencia que vamos a realizar, pues daros mis impresiones, ¿no?, de lo que ha sido la evolución y mi experiencia clínica y científica que he transmitido a los compañeros con los que he tenido la oportunidad no solamente de formarlos, sino también de recibir yo formación, ¿no? Y voy a empezar hablando de la importancia que tiene la regeneración ósea. Y para ello os voy a mostrar
cómo ha sido mi evolución en estas 2 décadas que he realizado técnicas de cirugía regenerativa. Aquí estamos viendo un caso manejado en la década del 2000 en el que existen unos defectos óseos de componente horizontal. Nosotros en todos los casos siempre realizamos una planificación previa en el que incluimos entre los registros los escáneres. Y ahí estamos viendo un escáner preoperatorio en el que se observa ese defecto óseo y podemos ver posteriormente con unas técnicas mínimamente invasivas en el que ya tuve la suerte de aprender desde el principio el manejo de los biomateriales. Pues vemos desde los diseños de los colgajos pequeños, colgajos en segundas fases que mantenían los tejidos, ¿no? Y obviamente que conseguíamos la regeneración del tejido duro. Este es un caso manejado 100% mediante sustitutos óseos y membranas reabsorbibles y podemos ver en el escáner posoperatorio también la resolución del defecto, no solamente de forma clínica, sino también radiográfica. Y vemos la comparativa del mismo corte tomográfico en el pre y en el post. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos en la década del 2000, ¿no? Y esos conocimientos que nosotros aprendimos estaban plasmados, obviamente, en la evidencia científica. Yo creo como profesional clínico, ¿no?, y como docente que es muy importante que nosotros entendamos que la evidencia científica debe de ir de la mano de nuestra evidencia clínica. O sea, nosotros tenemos que realizar procedimientos que estén avalados y testados a nivel científico. Y fijaros que en esta revisión sistemática de la década del 2000, pues nos dicen conclusiones que son altamente importantes. La primera es que existen varias técnicas para resolver los defectos óseos. A día de hoy sabemos que la más predecible es las técnicas derivadas de la regeneración ósea guiada, la que tiene mayor soporte científico. La segunda conclusión importante de esta revisión es que los implantes cortos son una alternativa a los aumentos verticales de las crestas extremadamente atróficas. En este momento se hablaba de la mandíbula. Y esto a día de hoy no ha cambiado, es decir, todas las técnicas de regeneración vertical son una opción secundaria a la colocación del implante corto. Y el implante corto, incluso a día de hoy, en la década del 2020, estamos hablando que es la primera opción terapéutica en la reconstrucción posterior del maxilar e incluso, perdón, de la mandíbula e incluso del maxilar. Tercera conclusión, que tampoco ha cambiado en el transcurso de la evolución científica, es que las técnicas de regeneración, sobre todo las verticales, tienen una mayor tasa de complicaciones. Y fíjense en la cuarta conclusión, ¿no?, es que algunos sustitutos pueden ser preferibles al injerto autógeno. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos en la década del 2000, siguió nuestra evolución a la década del 2010 y en la década del 2010 fue una década altamente importante en el manejo de la regeneración porque surgen técnicas que hacen que la regeneración sea muy predecible y muy preferente para resolver los casos clínicos diarios. Y aquí estamos viendo una cresta extremadamente atrófica en la mandíbula que a través de 2 procedimientos, los 2 procedimientos más habituales a día de hoy, una técnica de encofrado y una técnica de regeneración mediante membrana barrera, se consigue pasar de una cresta atrófica de menos de 1 milímetro a una cresta que en la reentrada quirúrgica ni siquiera se observa el implante, ¿no? En este caso también utilizamos el concepto de cirugía mínimamente invasiva y es que todos los procedimientos, por ejemplo el encofrado, fue realizado a través de una lámina cortical xenógena, es decir, no utilizamos una segunda zona donante para extraer el injerto. Y pueden ver en el reaumento cómo el sustituto consigue totalmente la formación del tejido. Histológicamente hemos verificado en muchísimos casos la neoformación del hueso, tejido óseo vital celular, para decir que es un tejido óseo regenerado. Entonces, en esta década del 2010, nosotros aprendimos pues, cosas muy interesantes, ¿no? Fíjense en este artículo publicado en el año 2014, que nos habla de las grandes ventajas que tienen las membranas reabsorbibles versus a las membranas no reabsorbibles. Y esto a día de hoy debería seguir vigente en todas nuestras planificaciones clínicas. ¿Por qué? Porque las membranas reabsorbibles, primero, no necesitan la remoción, simplifican la metodología, eliminan el tener que exponer el nuevo hueso regenerado, permiten hacer técnicas en una sola fase quirúrgica, van a tener mejor riesgo-beneficio para el paciente porque disminuye las complicaciones y disminuye la morbilidad. Por eso, siempre que sea posible, fíjense la conclusión, en los aumentos horizontales, que es lo más prevalente,
vamos a utilizar este tipo de técnicas. Y también en la década del 2010 y concretamente en el año 2015, el equipo del profesor Mariano Sanz publica dos artículos muy interesantes, una revisión sistemática con metaanálisis que avala que en la regeneración horizontal el uso del seno injerto más venas reabsorbibles es la técnica no solamente más frecuente, sino la que presenta una mayor predictibilidad en cuanto a la reducción de los defectos óseos. Y como segunda conclusión es que los sustitutos de hueso es la terapia estándar en todas las modalidades de aumento horizontal, sobre todo cuando se combinan con la colocación simultánea del implante. Conclusiones altamente importantes que entenderán por qué luego nos lleva a pensar que todo se debe manejar de la misma forma. Y llegamos a esta década, la década del 2020, y fíjense que, puesto que estoy hablando de evolución, quiero mostrarles el último caso que nosotros hemos manejado, que es la colocación quirúrgica de un implante ayer, donde les muestro en la imagen de la colocación quirúrgica lo que nosotros hemos realizado ayer, y el posoperatorio del paciente hoy. Es decir, este caso está manejado exactamente ahora mismo, hoy se ha revisado en 24 horas y pueden ver la misma forma de tratamiento en 2 décadas de ejercicio profesional, ¿no? Por eso yo quería empezar agradeciendo a mis maestros, ¿no?, el haberme formado en estos procedimientos que en el transcurso de toda la historia, en mi historia profesional, se han mantenido constantes y continuados, ¿no? Y en este caso, lo más importante, lo que hemos aprendido es que nosotros seguimos manejando los casos exactamente igual. Pero fíjense, si nosotros analizamos la evidencia más reciente, año 2023, una revisión sistemática, nos dice de la importancia de disminuir las invasiones quirúrgicas en los procedimientos de regeneración ósea. Nos dice también que el injerto autógeno muchas veces no tiene los beneficios que nosotros creemos que puede aportar. Y también nos dice que la técnica más utilizada y más reportada para el aumento horizontal de cresta es el seno injerto y las membranas reabsorbibles. Mismas conclusiones que hace 2 décadas exactamente. Es decir, los procedimientos de regeneración en cuanto al principio biológico se siguen manejando exactamente igual, pero lo que ha cambiado es el manejo más microquirúrgico. Y cuando nosotros creemos que hacemos cirugía eminente invasiva cuando utilizamos biomateriales, cuando utilizamos membranas reabsorbibles, cuando utilizamos manejos de colgajos que sean pequeños, que no significa que no podamos realizar colgajos grandes, pero hoy, fíjense, esa gran reconstrucción ósea, a través de qué simplicidad resolutiva se ha ejercido el tratamiento, con muy pocas suturas, con muy poco traumatismo, ¿no? Esto es la cirugía regenerativa hoy. Esta es la cirugía mínimamente invasiva, que no significa que nosotros tengamos que hacer menos, sino que cirugía mínimamente invasiva significa hacer más con abordajes quirúrgicos más pequeños. El manejo microquirúrgico, el manejo de la cirugía mínimamente invasiva es fundamental. Y esta misma evolución hemos tenido a nivel de los tejidos blandos. Ahí fíjense, les muestro 3 casos de 3 momentos completamente diferentes, manejos de la década del 2000, 2010, 2020. Podemos ver cómo desde el primer momento también entendimos, porque así nos lo enseñaron, que la gestión tisular, la modificación tisular debía ir unida de la parte quirúrgica, de la parte protésica y de la parte perimplantaria. Sin provisionalización no existe cirugía plástica perimplantaria. La única forma de poder hacer unos correctos manejos de los tejidos es volver a unir otra vez los 3 componentes fundamentales, el rojo, el rosa y el blanco. Por eso quería empezar esta parte inicial de la presentación con la importancia que tiene la repetición constante del mismo correcto hábito. Nosotros hemos sido entrenados y hemos sido formados en utilizar procedimientos predecibles, reproducibles y hacer lo mismo siempre. Porque hacer lo mismo siempre es la forma más simple para poder obtener predictibilidad y reproductibilidad de nuestros casos.
El último concepto que quiero mostrar en esta parte introductoria, hemos visto la importancia de la cirugía regenerativa a través de abordajes mínimamente invasivos, hemos visto la importancia del manejo de los tejidos blandos a través de la provisionización y cómo esto ha sido mantenido en concepto en el transcurso de toda mi experiencia profesional. Pues fíjense, les quiero mostrar un caso que también marcó un antes y un después en mi clínica diaria. Estamos hablando de finales de la década del 2000. Y en este caso teníamos un maxilar que presentaba un doble defecto, ¿no? Una necesidad de hacer un tratamiento funcional, estable, estético y fijo. Y en este caso se optó en este paciente por resolver esas atrofias óseas mediante dos procedimientos regenerativos diferentes. En el primer cuadrante, los defectos óseos eran mucho más predecibles y permitió la colocación simultánea de los implantes unido a un procedimiento en aquel momento de cirugía mínimamente invasiva a través de sustitutos y membranas reabsorbibles. Y en el segundo cuadrante se utilizaron membranas no reabsorbibles, en este caso malla de titanio, porque era un defecto vertical combinado con una elevación sinusal y diferimos esta colocación de los implantes en un segundo tiempo. Fíjense que pudimos reentrar a colocar los implantes osteointegrados. En este caso, nuestra intención era colocar 8 implantes en el segundo cuadrante y debido en ese momento a mi inexperiencia en el manejo todavía de las técnicas, no conseguí colocar el implante, pero porque había tanto hueso que vi tanto que dije, ostras, pues vamos a colocar aquí un implante muy ancho y como pueden ver en la imagen de abajo a la derecha, pues se ve el hueco en el donde no pude colocar el implante que había presado. Con lo cual coloqué 4 implantes del lado derecho, 3 implantes del lado izquierdo. Pero ¿cuál es el problema de este caso? Que este caso no es una justificación de regeneración ósea guiada. Porque fíjense que la prótesis final realizada es una prótesis híbrida o una prótesis que podría haber sido también una FP3 y eso significa una prótesis que a día de hoy considero como una opción terapéutica relegada a muy pocos casos en los que existan alteraciones maxilomandibulares que necesiten compensar mediante resina o acrílico, composite o cerámica la parte rosa. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos hoy los casos como se trataron inicialmente, lo que estamos haciendo es involucionar a épocas mucho más antiguas, ¿no? Fíjense que el procedimiento de prótesis híbrida, descrita en la década de los 70 y los 80, es un procedimiento que incluso hoy ni siquiera se respeta en concepto. Y nosotros muchas veces, cuando decimos una prótesis híbrida, no tiene nada que ver con lo que inicialmente se dijo. ¿Por qué nosotros consideramos que las prótesis híbridas hoy no son primera opción de tratamiento solamente en casos en los que existan estas alteraciones maxilares y mandibulares en los 3 ejes del espacio que impidan el restituto íntegro del tejido? Pues fíjense, porque es imposible el mantener una prótesis híbrida de una manera higiénica. Y esto hace que muchas veces nosotros, en nuestros tratamientos, condenemos a los pacientes a patología solamente por el hecho de haber planificado o ejecutado mal un tratamiento. Esto a mí me ha pasado, por eso hoy quería compartir la importancia de hacer prótesis que sean mantenibles, estables y estéticas. Obviamente, sí que va a haber un determinado número de prótesis híbridas que necesiten ser realizadas precisamente por esas alteraciones, ¿no? Y esto nos lleva a la importancia de seguir un método. Nosotros tenemos que seguir un método como clínicos, un método que permita de forma diaria, predecible, reproducible, constante, continuada, de forma efectiva, eficaz y eficiente, mínimamente invasiva, integral y sobre todo mantenible, obtener resultados. Y este método va a ir unido a una evolución, obviamente, ¿no?, de nuestras técnicas, en nuestras clínicas y de los materiales que utilizamos. Y aquí están viendo un caso en el que un implante osteointegrado en una zona estética, en ese caso un 11, define lo que es la clínica diaria. No estamos hablando de casos excepcionales, estamos hablando de que hoy todos los profesionales pueden optar a realizar tratamientos predecibles, estables y estéticos. Por eso me gusta decir que una imagen vale más que 1000 palabras, porque la realidad es que hoy la implantología, uniendo una
técnica certera con unos materiales altamente biocompatibles y que permitan los conceptos actuales, nos van a permitir mantenimientos de alta estabilidad en el transcurso del tiempo. Por eso, fíjense, nosotros de forma constante y continuada repetimos los mismos procedimientos. Vamos a hacer manejos de los tejidos, gestiones tisulares, entendiendo que la parte quirúrgica se tiene que unir con la parte protésica a través de la estabilidad periimplantaria. Y aquí hay una incongruencia, y es que, como pueden ver en las flechas superiores, nosotros tenemos que empezar planificando desde la prótesis, con lo cual empezaríamos planificando desde el final del tratamiento, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ejecutamos el tratamiento, empezamos desde la cirugía. Bien sea desde la parte protésica en la planificación o bien sea desde la parte de ejecución técnica desde la cirugía, los tejidos blandos están en el medio, con lo cual es una incongruencia no entender que la unión de los tejidos duros con la prótesis es a través de unos tejidos blandos que deben ser reconstruidos y deben ser estables y estéticos. Por eso, cuando nosotros ejecutamos un caso y terminamos un caso y no enseñamos la finalización de la parte rosa, no es solamente por una cuestión de estética. Muchas veces los casos acaban mal y hay que reconocer que los casos acaban mal y por eso nosotros bajamos nuestros separadores y no mostramos esa transición perioprotésica. Pero lo importante no es que solamente el caso acabe mal, es que si el caso acaba mal de forma estética, va a ser inmantenible en el transcurso del tiempo porque va a haber impactación alimentaria y va a haber mayor riesgo de patología periimplantaria. Por eso es tan importante unir los tres requisitos fundamentales, la cirugía, la periodoncia y la prótesis, en todos los casos con una sistemática continuada. Y da igual lo que hagamos, siempre vamos a manejar el hueso como un medio, el tejido blando como un fin, la posición tridimensional del implante como el eje de toda la implantología, la creación de un perfil de emergencia y el duplicado a la prótesis definitiva, todo mediante procedimientos de cirugía mínimamente invasiva que nos lleven al resultado final. Ahí están viendo un caso en el que nosotros manejamos el tejido duro, no teníamos ningún tipo de contorno, no teníamos ningún tipo de queratina y generamos esa finalización completamente estable y estética, no solamente a nivel clínico, sino a nivel radiográfico. Por eso es importante entender que a día de hoy la implantología no puede ser comprendida, analizada sin tejidos. Sin tejidos nosotros no tenemos ningún tipo de camino en implantología. Y quiero llegar a mostrarles, ¿no?, incluso situaciones muy complejas de retratamientos, ¿no?, pacientes desahuciados que fracasan de forma constante sus tratamientos y cómo a través de esta metodología, ¿no?, en el que entendemos la necesidad de integrar un concepto, llegamos a una implantología altamente mantenible con prótesis que son dientes con anatomía de dientes, dientes totalmente estables, estéticos, que simulan a un periodonto y que están protegidos por unos tejidos preimplantarios de calidad. En situaciones altamente comprometidas, como este caso, esta paciente, una paciente de 72 años de edad en el que tenía un retratamiento, podría haber sido sometida a prótesis tipo sobredentadura o prótesis tipo híbrida, en el que se le hubiera complicado mucho la función, la estabilidad, la estética y el mantenimiento. Y sin embargo, vuelvo a repetir, una paciente de 72 años tiene una prótesis FP1 de alta calidad para su día a día y para su función, ¿no? Esto es la implantología actual y esta es la implantología que nosotros tenemos que poder manejar. Ahí están viendo este caso en el que pueden analizar cómo incluso la paciente en el maxilar tenía implantes colocados previamente que nosotros incluimos dentro de su rehabilitación. Y nosotros hoy entendemos que solo hay una forma, ¿no?, de entender la implantología y es mediante un implante en su posición tridimensional correcta, abordar todos los casos mediante cirugía mínimamente invasiva, hacer la cirugía del perfil en un tiempo quirúrgico, hacer una máxima gestión tisular, generar prótesis estables y estéticas y obviamente, como están viendo esa prótesis metal cerámica, quiere decir, ¿todos los casos necesitan ser manejados mediante prótesis de circonio monolítico? Depende del tipo de tratamiento que se vaya a realizar. Nosotros, por ejemplo, en los maxilares o en las mandíbulas completas, el metal cerámica, mediante pilares intermedios, como mostraré después, es nuestra opción preferente.
Y fíjense el mantenimiento, el sellado y la presión. No tiene nada que ver el material con las características biomecánicas. Nosotros, como clínicos, tenemos que conseguir dos grandes palabras en la prótesis: sellado y presión. Bien, entonces, da igual lo que tengas que realizar. Si tú entiendes que tu técnica es la técnica ideal, tú tienes que realizar los casos desde el más simple al más complejo de la misma forma, porque cuando tú cambias es cuando pones al caso clínico y al paciente en riesgo. Nosotros entendemos que la gestión tisular de los tejidos duros y los tejidos blandos, la colocación protésicamente guiada y tisularmente estable, la creación de un perfil de emergencia y el duplicado de la prótesis definitiva es la forma correcta de tratar todos los casos, desde el más simple al más complejo, con lo cual pueden ver que todos los casos van a obtener los mismos resultados porque están manejados todos de la misma forma. Y llegado a este punto de la presentación, me gustaría transmitir la importancia que tiene el concepto, la importancia que tiene el método, ¿no? Y en este método, obviamente, que nosotros unimos una técnica, va a haber la colocación de unos materiales, que tiene también un método, con lo cual nosotros vamos a tener un método clínico y luego vamos a tener un método de elección en los materiales. En este caso, la metodología, hoy nosotros no entendemos otra que la filosofía Galimplan. En esa filosofía Galimplan, nosotros vamos a tener las tres partes fundamentales de nuestros métodos clínicos: la parte quirúrgica del implante, la parte perimplantaria del pilar intermedio y la parte protésica de la interfase y la prótesis. De tal manera que aquí nosotros vamos a tener unas características fundamentales en el diseño del implante y en el diseño del pilar que nos van a generar la posibilidad de éxito del tratamiento. Y nosotros esas cuatro características fundamentales las consideramos un prerequisito. Es decir, cuando nosotros hablamos de los factores del implante, hablamos de la filosofía que nos lleva al éxito clínico, entendemos que estas cuatro características, la macrogeometría, la conexión del implante, el pilar intermedio y el cambio de plataforma, son un prerequisito. Es decir, nosotros no concebimos a día de hoy realizar implantología sin una macrogeometría que nos permita una estabilidad primaria, una microgeometría que nos permita una correcta osteointegración del implante, una conexión interna cónica en un implante bone level, un pilar intermedio que sea recto o que sea cóncavo y un cambio de plataforma. Nosotros no concebimos otro tipo de implantología, por eso la implantología que concebimos hoy es la implantología basada en la filosofía Galimplan, filosofía que nos permite una predictibilidad constante y continuada a través de esas tres partes fundamentales de nuestros procedimientos clínicos diarios. Y en esta metodología, obviamente, pues entran muchísimas personas a las que yo agradezco, ¿no?, pues todo su apoyo y dedicación, pero hay dos personas fundamentales que, además de compañeros doctores odontólogos, son excelentes amigos, como son el doctor Jesús Pauto y la doctora Elena Braganza. Bien, llegado a este punto, yo quería mostrarles, ¿no?, esta filosofía Galimplan, cómo nos permite a nosotros obtener las dos grandes palabras que para mí definen la implantología contemporánea, que es la estabilidad y la estética. Y para ello voy a desgranar un caso desde una perspectiva final, ¿no? Y ahí están viendo un control, una monitorización radiográfica de un paciente en el que hemos realizado un tratamiento y estamos viendo la estabilidad. Es decir, al final, la implantología se define en ese concepto de estabilidad y en ese concepto de estética, y debemos entender que la monitorización radiográfica nos va a permitir entender cómo nosotros llegamos a ello. Por eso, ahí estamos viendo cómo en ese esquema procedemos a una colocación del implante bone level en posición subcrestal. Posteriormente, cómo a través de un pilar intermedio vamos a hacer esa transición perimplantaria y posteriormente vamos a colocar la prótesis. Esto es
filosofía puramente de materiales, es una filosofía biomecánica basada en este caso en los implantes y en la metodología Galimplant. A partir de aquí tenemos que entender que todo nuestro tratamiento debe ser sellado para que no existan riesgo de infecciones y por eso el tipo de tornillo y el apriete de todos los componentes es altamente fundamental. Nosotros recomendamos que todas las piezas mecánicas tengan un apriete de torque definitivo y ese torque definitivo será de entre 30 a 35 newtons centímetro el pilar y entre 25 y 30 newtons centímetro el tornillo de métrica 2. De tal manera que estos materiales que nosotros vamos a utilizar nos van a permitir obtener esas monitorizaciones radiográficas de estabilidad, pero tenemos que entender que esa estabilidad es solamente el inicio del tratamiento. Es decir, tú tienes que ver radiografías como esta, pero eso no significa nada, porque al final los parámetros clínicos también van a definir la estética y la estabilidad. De tal manera que si nosotros unimos esas dos palabras, estabilidad y estética, ahí tenemos las 4 imágenes que definen la estabilidad de un tratamiento. Primero, la monitorización radiográfica. Tú tienes que ver al finalizar los tratamientos esas imágenes radiográficas. Luego tienes que tener unos tejidos periimplantarios, volúmenes, convexidades vestibulares, palatinas y linguales, presencia de queratina y presencia de papilas interproximales para que no exista impactación alimentaria. Y luego tienes que tener una prótesis que te permita la estabilidad y te permita la estética, siendo la prótesis un modulador muy importante de la patología periimplantaria. Y esta es la implantología que nosotros entendemos hoy, de forma continuada, basada en procedimientos de unión de la cirugía, la periodoncia y la prótesis. Como segunda palabra, definimos la estética y la estética va a estar, obviamente, en relación con los tejidos periimplantarios, como estamos viendo ahí, y con la prótesis. Por eso el hueso no tiene ninguna relevancia en cuanto a la estética tisular. Es más, todas las técnicas quirúrgicas regenerativas del hueso ponen en riesgo a la estabilidad periimplantaria. Fíjense qué casualidad, ¿no?, que nosotros muchas veces hacemos procedimientos regenerativos para dar estabilidad y, sin embargo, cuando monitorizamos a los pacientes, los monitorizamos mediante una radiografía periapical paralizada que no miden muchas veces las grandes regeneraciones de componente horizontal que nosotros hemos hecho. Por eso la monitorización radiográfica es una periapical y el hueso de alta importancia es el hueso interproximal, no el hueso vestibular. Y ahí pueden ver un mantenimiento del caso, ¿no? Mantenimiento de importancia, porque cuando tú tienes estos mantenimientos, cuando tú tienes estos perfiles, cuando tú tienes ese sellado, ¿qué importa el hueso que está debajo? Pues obviamente importa muchísimo menos que si nosotros no tuviéramos esos tejidos, ese sellado y esa presión tisular, ¿no? De tal manera que esta es la importancia del concepto, porque fíjense, este caso manejado mediante técnicas mínimamente invasivas, con técnicas de alta estabilidad y estética, tenía una situación inicial de colapso tisular. Teníamos una falta de queratina, una rotación de la línea mucogingival, una pérdida completa de la convexidad vestibular. Y fíjense el resultado final. Yo muchas veces me pregunto, ¿no?, cuando nosotros manejamos un caso, sabemos perfectamente qué es lo que queremos conseguir, porque si nosotros nos faltara ese molar que estamos enseñando ahí, nosotros sabíamos perfectamente que ese molar a nosotros nos gustaría que tuviéramos esas papilas, esa convexidad vestibular y esa transición que parezca que ese molar es un molar de verdad. No nos gustaría tener una pérdida de papilas, no nos gustaría tener una falta de tejido en vestibular, aunque tuviéramos una regeneración horizontal o vertical. Nos gustaría tener nuestros tejidos exactamente igual que si fueran un diente. Por eso, para concluir, me gustaría mostrar la importancia, ¿no?, de trabajar en equipo, clínico y de trabajar en equipo biológico, los tejidos, con la implantología y la prótesis, ¿no? Y esta es la manera en la que a día de hoy la evidencia científica avala que nosotros tenemos que trabajar. Artículos muy recientes que nos dicen que esto es un flujo constante, ¿no?, en el que todo empieza por la parte quirúrgica
continúa con la parte periimplantaria y termina en la parte protésica. Y en la parte protésica, obviamente, hay avances de alta importancia, como la odontología o la implantología digital, que nos permite simplificar y aumentar todavía más nuestras predictividades de tratamiento. Yo les quiero mostrar el primer caso que realizamos mediante flujo completamente digital a través de la tecnología que Galimplant distribuye de la marca Shining, en el que, fíjense, este paciente le realizamos un tratamiento bimaxilar, otra vez una prótesis FP1, un paciente que podría haber sido condenado a una prótesis tipo híbrida, una prótesis sobre dentadura, y a través de un flujo 100% digital de la realización de esta prótesis bimaxilar, conseguimos resultados de alta estabilidad y alta estética y, cómo no, con prótesis que dé ensellado y presión de un gran mantenimiento, incluso en este caso un maxilar y una mandíbula completa mediante prótesis metal-cerámica, porque no tiene nada que ver que sea una prótesis directa, una prótesis como nosotros entendemos que hay que manejar la implantología, que es mediante pilares intermedios. Fíjense este paciente con 86 años, la calidad de vida que nosotros le hemos dado mediante procedimientos de cirugía mínimamente invasiva, y donde yo me pregunto, si hubiéramos hecho más, ¿hubiéramos conseguido más? ¿O si hubiera hecho más, hubiera tenido mayor riesgo de complicaciones? Tenemos que entender que cirugía mínimamente invasiva la puedes realizar en todos los procedimientos regenerativos y lo puedes realizar no haciendo menos, sino que debe ser hacer más con abordajes quirúrgicos más pequeños. Y aquí nosotros sumamos la digitalización, pero no empezamos entendiendo que todo es empezar por lo digital, sino que hay que empezar por las bases, que es la cirugía, la periimplantología, la prótesis, y sumar, porque todo lo que sea hacer las cosas bien y que te permita mejorar tus procedimientos, obviamente, bienvenido sea. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya gustado y César, estoy a tu disposición. Bueno, excelente, Antonio, como siempre. Un placer escucharte y bueno, ya abrimos a la gente para que puedan hacer sus preguntas a través del apartado de preguntas o del chat que tenemos en la parte inferior. En esta ocasión, Antonio, voy a aprovechar yo para hacerte una pregunta porque el próximo mes de septiembre empieza un curso modular en implantología que se llama El Hueso Arriba y que está compuesto por 5 módulos. Y quería preguntarte cuáles crees que son las ventajas de realizar este curso. Bueno, en este curso hemos volcado todo nuestro conocimiento y la unión de un concepto integral, ¿no? Es decir, como dije al principio, después de 20 años en los que no he parado de estudiar, aplicar y enseñar las técnicas de cirugía regenerativa en tejidos duros y en tejidos blandos y enseñar implantología, hemos cerrado un círculo formativo, ¿no? Y estoy altamente contento de haber encontrado, ¿no?, esta unión, ¿no?, esta unión profesional y personal con una familia que es Galimplant y con todo el equipo que compone Galimplant. Entonces, Galimplant ha venido a cerrar un círculo que nosotros hemos establecido ya hace más de una década, en concreto 12 años, donde llevamos realizadas 27 ediciones de cursos modulares de cirugía regenerativa, con los del año que viene 29 y con el del hueso arriba van a ser 30, en el que hemos formado a más de 850 profesionales en estos cursos. Y este curso modular busca permitir a todos los profesionales entender cómo se unen estos tres pilares, ¿no?, en nuestra implantología actual. O sea, es un curso que demuestra la predictibilidad, la rutina, la constancia de el repetir un método constante para obtener unos resultados constantes. Todo basado en prótesis de transición tisular. Prótesis en los que la corona se relacione con tejido blando, de calidad y de cantidad, como estamos viendo en esa imagen. Por eso, tanto del dentista que quiera saber de planificación, de diagnóstico de tejidos, hasta un generalista, incluso hasta un experto, va a tener cabida y estoy convencido que van a aprender
en este curso modular. Bueno, pues creo que ha quedado muy, muy definido y también ha dado tiempo a que entren pues, las primeras preguntas y mensajes. El primero nos dice, ¿los injertos de tejidos blandos son altamente predecibles? Los injertos de tejido blando hoy son altamente predecibles, tanto con autógenos como con sustitutos de tejido, igual que las técnicas de regeneración. Las técnicas de regeneración ósea hoy ya son un prerequisito, es decir, nosotros ya entendemos que el hueso, si no existe, hay que regenerarlo si es necesario para la colocación estratégica de ese implante. Con lo cual, tanto las técnicas de regeneración de tejidos duros como de tejidos blandos son altamente predecibles y debemos entender que dentro de una predictibilidad va a haber técnicas que no están a la mano de todos los profesionales y que necesitan de una formación clínica y una formación presencial y de una constancia y una disciplina. Pero la gran mayoría de los procedimientos a día de hoy son altamente predecibles y reproducibles teniendo una metodología clara y certera. Bueno, pues mira, Antonio, más que preguntas, tenemos mensajes. Nos dice uno, buenas noches, doctor, un saludo desde México, su amigo el doctor Javier Celis. Le agradezco compartir su conocimiento y espero verlo pronto. Un abrazo. Pues un También, abrazo muy grande, amigo Javier. también nos dice el doctor Pepe Benítez que no es una pregunta, sino que es más bien una afirmación lo que va a hacer, que eres un gran profesional, un gran amigo y un gran mentor como siempre. Un gran abrazo para ti, Antonio, y para toda la familia Galimplan y a Jesús y a Leana como estandartes de algo increíble. Muchas Tenemos gracias. aquí también una preguntita que es de un asistente anónimo que dice, ¿puede el cambio de plataforma en combinación con el pilar intermedio llegar a comprometer la estabilidad biomecánica del conjunto implante-prótesis? Muchas gracias. Efectivamente, claro que sí. Y es que no todos los cambios de plataforma y todos los pilares son iguales. Por eso nosotros hoy solo entendemos una forma de tratamiento en implantología, que es una metodología que hemos adquirido en el transcurso de estas 2 décadas con una filosofía de implantes que es la filosofía Galimplan. Porque utilizar un implante, por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, implante en posición subcrestal con un pilar intermedio que esté en una conexión cónica y una colocación de una prótesis de circonio monolítico. Sí, eso es un concepto, pero ese concepto debe tener una biomecánica estudiada y debe ser ejecutado de unas características clínicas correctas. O sea que no solamente vale con decir una técnica, sino que esa técnica tiene que tener unas características, una disciplina en cuanto al procedimiento, un rigor en cuanto a su aplicación clínica y que los materiales sean correctos, porque pilares intermedios hay muchos, cambios de plataformas hay muchos, pero no todos son válidos. Vale. Mira, nos llega una pregunta que nos dice si el curso que organizas tiene una buena parte, además gastronómica. Debe ser que como estás vinculado a una zona en la que se come muy bien, pues Madrid tiene una gran oferta gastronómica y cultural y es un sitio espectacular para poder acudir a realizar cursos y empaparse también la gente que venga de fuera, que también nos han preguntado de nuestra cultura y nuestra hospitalidad. mira, nos llegan más mensajes referentes al curso. Nos dicen que viva el hueso arriba y esa filosofía. Nos dicen también, estamos flipando con el diente volador. ¿Cuándo es el curso? Pues el curso en breve empieza en septiembre. Sí, las fechas están en la página web, podéis ver ahí en el chat el enlace con el programa completo, en el que podréis ver pues un poco la composición de cada uno de los 5 módulos, que como dijo Antonio, da comienzo en septiembre y finalizará pues En en diciembre. diciembre. Nos dice también Diego Meneses, gracias amigo por compartir tan valiosos conceptos de la implantología actual. Como siempre, un placer escucharte. Un abrazo desde Ecuador. Gracias, amigo Diego. Un placer que estés ahí. Sabes que
Te aprecio mucho y muchas gracias por tu hospitalidad cuando estuve allí y para mí ha sido un placer conocerte y espero volver a verte pronto. Bueno, Antonio, pues para cerrar este movimiento Galimplant número 71, me voy a quedar con un comentario que es el último que ha entrado de, a ver si lo pronuncio bien, Diego Estancampiano, que nos dice, claro e impecable como siempre. Sigo insistiendo en que eres el Beethoven de la implantología. Él sabrá por qué se lo dice Diego Estancampiano. Abrazo, amigo. Pues muchas gracias. Para mí es un placer no recibir comentarios como esto, pues porque es un gran profesional y un gran amigo. Él me hizo una vez un comentario y en ese comentario ponía palabras pues, muy bonitas como las que acaba de decir. Y ese comentario lo tenemos puesto a la entrada del quirófano en la clínica en un texto firmado por él. Y pues para mí es un placer, ¿no?, que compañeros de la talla del doctor Estancampiano pues diga palabras tan bonitas, ¿no?, que pues me sonrojan y me quedo a veces pues un poco así, ¿no? Te lo agradezco mucho. Pues con estas palabras que comparan a Antonio con el compositor alemán, director de orquesta y pianista Beethoven, damos fin a este movimiento Galimplant número 71, no sin antes decir, Antonio, que te esperamos de nuevo por aquí muy, muy pronto, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí cada vez que hay un movimiento Galimplant. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches para todos.